Hechos de los Apóstoles. Y vamos a continuar con nuestra serie, El temor de Dios. Y el título de este tema número 8 es El juicio y el temor de Dios. ¿Qué relación hay cuando Dios envía juicio, castiga, disciplina a sus hijos? ¿Qué relación tiene con el temor de Dios? Precisamente es para producir temor de Dios. Vamos a ver. Hechos capítulo 5, versículo 1. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Bueno, esta es una historia dura, fuerte, y aquí vemos cómo el juicio de Dios a Ananías y Safira produjo temor en la iglesia. Se dieron cuenta de la seriedad con la que Dios trata el pecado dentro de la iglesia. Entonces, si vino un juicio, fue por algo, por pecado. Pero aquí es donde surge una pregunta. Pongan mucha atención. No, yo sé que no se van a dormir. La pregunta es esta: ¿se enoja Dios? Algunos dicen sí, otros dicen no, otros no dijeron nada, se quedaron así pensando. Bueno, vamos a las Escrituras, porque a fin de cuentas esto es lo que nosotros debemos creer, lo que viene en la Biblia. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a ver si se enoja Dios, porque por allí andan algunas enseñanzas diciendo: no, Dios es amor. Dios no se enoja, Él es todo amor. Bueno, vamos a ver. Primera de Reyes 11, 9 al 10. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 9 y 10. Estamos viendo a ver si Dios se enoja. Ok, vamos a leer Primera de Reyes 11, 9 al 10. Dice: y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Qué hizo Dios? ¿Se enoja? Bueno, sigamos leyendo. ¿Cuál fue la razón? Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, y se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová, se fue tras dioses ajenos, y Dios se enojó. Escúchenme bien, Dios se sigue enojando contra la idolatría, contra sus hijos que siguen a ídolos, sean cantantes, predicadores, monitos, estampas, lo que sea. Hay un niño allí que por favor quisiera que lo llevaran al cunero, por favor, gracias. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Dios se enoja. ¿Con quién se enoja? Se enoja con sus siervos que se apartan de Él. Entonces vemos que Él no es indiferente ni tolerante con el pecado. Él aborrece la desobediencia, aborrece la apostasía, aborrece el pecado. Sigamos viendo las Escrituras. Salmo 80, versículo 4 y 5. Estamos viendo si Dios se enoja.
Ahora, déjeme decirle algo sobre el enojo de Dios. El enojo de Dios no es como el nuestro, porque el enojo de Dios es un enojo santo. Y siempre que Él se enoja es porque se transgreden sus mandamientos, porque sus hijos no obedecen, porque los impíos lo desafían. Pero su enojo, al ser santo, es justo. Nosotros cuando nos enojamos cometemos muchas tonterías, ¿no es cierto? Dios no. Es decir, que su enojo es santo porque Él es santo. Entonces, como Él es perfecto, su enojo tiene una razón de ser cuando se violenta la palabra de Dios. Seguimos leyendo, Salmo 80, versículo 4. Dice: Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Hasta contra qué? ¿Leyeron bien? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. ¿Por qué? Pues porque se habían vuelto a los ídolos, porque entraron en desobediencia contra Dios. Dios sigue molestándose, indignándose cuando los que decimos que somos sus hijos le desobedecemos. ¿Por qué? Viene una pregunta aquí. ¿Por qué no son predicados los textos que hablan del enojo de Dios y de sus juicios? ¿Por qué casi no se predica de eso? ¿Por qué el cristianismo de hoy solamente predica acerca del amor de Dios y de su misericordia? Eso está bien, porque Dios es amor, ¿están de acuerdo? Y Él es misericordioso, pero también está el otro lado, ¿es cierto? Mira, Pablo dice a los romanos: mirad la bondad y la severidad de Dios, o sea, ambas cosas. Dios en su ser es justo, fíjate, es justo. Y como justo, su justicia de Él necesita ser satisfecha cuando se violentan sus mandamientos. Por lo tanto, Él envía castigo a los impíos y disciplina, y también una buena a sus hijos, porque nuestras violaciones a su palabra demandan que Dios obre por ser justo. ¿Entiende? Es decir, que Dios no es como nosotros, que le dejamos pasar a nuestros hijos. Algunas cosas somos justos y les damos disciplina, pero a veces no hacemos nada, y otras nos excedemos en el castigo o en la disciplina, y Dios no es así. Entonces, en Dios hay un equilibrio, por eso es Dios, en su carácter. Pero entonces la pregunta era: ¿por qué hoy solamente se habla del amor de Dios y de su misericordia, y no de que Dios se indigna y que Dios castiga y envía juicios cuando se le desobedece? Hay muchos versículos que nos dan el equilibrio en el carácter de Dios para tener un buen entendimiento de quién es Dios, porque algunos se engañan. Dicen: no, Dios es amor, Él nos perdona. ¿No? Alguno dirá: pero pastor, ese Dios que usted está hablando, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Es allí donde se muestra a Dios como un Dios iracundo, enojado. Pero en el Nuevo Testamento Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, es verdad, Dios mostró su amor, pero escúcheme bien. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Murió en nuestro lugar. ¿Qué recibió Cristo en lugar de nosotros? Su enojo, su ira. Cuando Cristo estaba en la cruz, antes de subir a la cruz, Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Se refería a la copa de la ira de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, y la ira de Dios que castiga, que aborrece el pecado, y en ese momento al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En ese momento Dios derramó toda su ira en su Hijo, que estaba llevando nuestros pecados. Entiéndalo. Y al ser derramada esa ira, Jesús lo sintió con tal intensidad que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que vean cómo Dios aborrece el pecado. Entonces, sí es cierto que Dios es amor, pero también Dios sigue enojándose. Entonces, si alguno dice: es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojón, y el del Nuevo Testamento es un Dios de amor.
Bueno, entonces estás diciendo que en el Antiguo Testamento Dios perdía el control de sí mismo y que en el Nuevo Testamento, bueno, pasaron muchos años y Dios maduró y desarrolló dominio propio, entonces ya es amor. Vean las cosas que luego creemos, ¿eh? Si alguno cree así, bueno, vamos a seguir escudriñando las Escrituras. Vámonos al Nuevo Testamento, que es donde algunos aseguran que el Dios que se revela allí es el Dios de amor. Sí, el Dios de amor, para todo aquel que cree. Y el que no cree, ¿será qué? Condenado, la ira de Dios está sobre él. Salmo 2, versículo 12. Vamos a ver el enojo de Jesucristo. ¿Y por qué se enojaba? Siempre fueron razones justas. Salmo 2, versículo 12. Este salmo es de los conocidos como mesiánicos, salmos mesiánicos. ¿Qué significa? Que se le apropia, es una referencia directa, profética a Jesucristo. Y el Salmo 2 es uno de estos. Y este Salmo 2 es múltiples veces citado en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice Salmo 2, versículo 12. Dice así: honrad al Hijo, aquí está hablando el Padre. Honrad al Hijo para que no se enoje. Que no se enoje, ¿quién? El Padre. Porque aquí está hablando el Padre, proféticamente. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. O sea, y como el Padre y el Hijo son uno, escúcheme bien, cuando en una iglesia o en la vida de alguien que dice que es cristiano y no se honra al Hijo, el Padre y el Hijo se enojan. En esos lugares donde se honra más la figura pastoral, apostólica, se le da más énfasis a la gente que al mismo Dios y su palabra, créanmelo, Cristo no está muy contento, ¿eh? Es como si tus hijos nunca te hacen caso. Tú llegas y sírveme, te doy 3, 1, 2, 3, sírveme, y tú lo ves así al muchacho tonto. ¿Qué? Que me sirvas 1, 2, ahora. ¿Te imaginas? ¿Te gustaría eso? Bueno, sigamos escudriñando. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 5. Allí era un sábado y la ley decía que en sábado no se podía hacer nada. Y los fariseos, que eran hipócritas, le recriminaron a Jesús que él sanara los sábados, que hiciera cosas los sábados. Y mira lo que dice en Marcos 3, versículo 5. Entonces dice, mirándolos alrededor, ¿cómo los miró? Con enojo. No los miró así muy contento que digamos, ¿eh? Los miró con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Fíjate, a la vez se entristeció, pero estaba enojado por la dureza de sus corazones, y le dijo al hombre: extiende tu mano enfrente de todos. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Tenía una mano seca. A uno le hizo misericordia y con los otros se enojó. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Cuando nosotros nos endurecemos en nuestro corazón a la palabra, créanmelo, se enoja. Se enoja. Cuando alguno de nosotros suele hacer las cosas que solemos hacer, bueno, sí, ahí dice, pero que se enoja. Créanmelo, se enoja. Pero sigamos escudriñando. Vamos ahora a un episodio en la vida de Jesús cuando entró al templo en Jerusalén. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hay 2 ocasiones en las cuales Jesús entró. Una está en Mateo 27, me parece, y la otra en Juan capítulo 2, que es la que vamos a leer. Juan capítulo 2, versículo 13. Ahí Jesús entró al templo. Ahora, ¿qué se supone que se debería de hacer en el templo? Adorar a Dios, ¿no es cierto? Que la gente se acercara a Dios, los sacerdotes hacían su función, enseñaban la palabra, ofrecían los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué sucedió. Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, cuando sacrificaban el cordero. Y subió Jesús a Jerusalén.
Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. ¿Qué es lo que hacían? Como la gente, según la ley, tenía que ofrecer sus sacrificios, estos dijeron, bueno, pues nosotros se los vamos a vender. En su origen, la intención era buena y ayudaba a mucha gente que venía de otros países. Había gente que venía de Egipto, de África, judíos que subían a Jerusalén. Entonces imagínate venir cargando el borrego o venir arriando la vaca, estaba medio difícil, ¿no? Entonces de origen fue una idea buena para ayudar a la gente en su adoración. Pero de pronto vieron los ambiciosos, codiciosos de ganancias deshonestas que había oportunidad de ganancia. Entonces se elevaban los precios de los bueyes, de los ovejas, de las palomas, y todavía eso había que añadirle que cuando llegaba la gente de otros países traían las monedas de sus países. Entonces ellos decían, ¿cuánto vale este cordero? Te vale 10 denarios. Bueno, tengo esta moneda, ¿me la cambia? O no, pagaban con la moneda de África o de etcétera. Entonces decían, no, aquí dinero romano, que era el que prevalecía allí. Pero traigo dinero de mi país, no tengo dinero. No, allá están los cambistas. Y ahí estaban los otros. Entonces es como ahorita, el dólar si está a 12 pesos y tú, es como Western Union más o menos. O sea, te le rebajan un montón, ¿sí? Te lo pagan a 10.50 y todavía te cobran quién sabe cuántos dólares por $50 que envías. Son unos pillos. Entonces la gente llegaba y, oye, está 3-1, cámbiame esto. No, te voy a dar 2 o 1.5 por 1. Oye, pero ¿cómo el 50? Si quieres. Entonces, como ellos querían y necesitaban ofrecer sacrificios, se veían forzados y eran estafados. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, ay Dios, créamelo que no se ve un Jesús muy contento aquí, que digamos, ¿Ha visto las películas cuando Jesús entra al templo? Y lo escenifican bien. Él estaba enojado y tomó unas cuerdas y comenzó, no a la gente, no a la gente. Comenzó, fíjese, hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso era lo que había sucedido. Ahora, alguno podría decir, pero ¿cómo tú dices que nos salgamos? ¿Qué no dice la ley? Tú mismo viniste a ofrecer un cordero. El asunto no era ese, el asunto era el abuso. Es como ahora, dicen, hermanos, voy a grabar un CD para bendecir al pueblo. Y luego ya sacan su CD y vale 150 pesos. Bueno, los de Juan Gabriel, los de Luis Miguel valen eso. Y si tú pagas por los del mundo eso, ¿por qué no pagas por los discos? ¿No era para bendecir a los hermanos? Es algo parecido, ¿entienden? Y luego ya, ay, qué bonito canta, queremos que venga. Bueno, sí, pero te cuesta $10,000 que yo te dé un concierto. Imagínate nomás. Eso es lo que está sucediendo hoy. Entonces les dijo, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. En Mateo hace un énfasis de que Jesús dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. O sea, Jesús no estaba oponiendo a que le ofrecieran a la gente los animalitos del sacrificio, ¿lo entienden? Sino al abuso, al encarecimiento, al que si no te cuesta tanto, le subían el precio y luego traían otra moneda, no te la recibo, ve a cambiarla, y el otro abusaba más. Eso fue el enojo de Jesús, no el hecho
en sí mismo de vender animalitos. Es como las Biblias hoy, hermanos. Las Biblias deben de ser baratas, accesibles. Las hay de 10 pesos, o sea, menos de $1. Pero claro, pues están sencillas, ¿no? Pero hay unas caras, pero ahí ya cada quien, ¿verdad? Ya con piel y eso, pero hay Biblias, hay organizaciones que entienden bien esto y la verdad, no puedes decir que están lucrando descaradamente. Entonces, es el abuso, hermano. Y de esto, hermanos, en el evangelio de hoy está. Miren, si Jesús viniera y quitara el comercio del cristianismo de hoy, sin duda habría un derrumbe de muchas iglesias, de muchos ministerios que están fundados no en Cristo, sino en el dinero. ¿Me expliqué? Se vendrían abajo si los echara, porque entonces ya no tendrían, porque ellos existen por eso, no porque en verdad ellos estén fundamentados sobre Cristo. La primera iglesia, Juan y Pedro, no tenían oro. Aquel hombre en el templo les pedía, y no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo levántate. Y aquel hombre fue sanado. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? ¿Dinero o poder de Dios? El poder de Dios. ¿Qué necesita? ¿La palabra de Dios o dinero? Bueno, muchos ministerios hoy, todos aquellos que solicitan dinero, a ver, no, que quién sabe cuál, y pacte y ándele, esos son esos que Jesús se enoja contra ellos. Y ellos dicen, Dios nos está apoyando. Así no es. O sea, si en verdad les estuviera apoyando, no es en base a estafar a la gente como lo hacían en el templo. ¿Qué creen ustedes que pensará Cristo de los que han convertido su iglesia en un centro de recreo o un centro de comercio, de negocios, otros centros de actividades sociales donde le van a socializar? ¿Sabe que hay iglesias donde ahorita, bueno, hay de todo, y sería interminable poner ejemplos, pero vámonos sobre el asunto? Muchos hablan solamente de la ternura de Jesús, y qué bueno, porque Jesús es tierno. ¿Han sentido alguna vez la ternura de Jesús? Yo muchas veces, pero también he sentido su vara. ¿Cuántos la han sentido? Ahora, acuérdense que en Hebreos 12 dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y si somos disciplinados es porque somos hijos de Él. Si no somos disciplinados, entonces somos bastardos, dice la Biblia. Entonces, escúchame bien. Si tú eres disciplinado constantemente por Dios, así como el Padre disciplina a sus hijos, dale gracias y siéntete contento, eres hijo de Dios. Si no te disciplinas y haces lo que haces, dices lo que haces, las tranzas que haces, y no te pasa nada, no sientes la disciplina de Dios y sientes, mira, ya ves, no está tan mal porque me bendice el Señor. No, lo que pasa es que no eres su hijo. Por eso no, es como yo no disciplino a otros que no son mis hijos, nomás a mis hijos. ¿O no? Igual Dios no va a disciplinar a los que no son sus hijos. Ayer un hermano me dijo, ay hermano, así llorando, dice, ¿sabe? Dice, yo pensaba que, ¿por qué, Señor, te ensañas? Y ahora dije, no, ya entendí, soy su hijo y estoy bien contento aunque me está doliendo, dice. Bueno, ¿qué eres, hijo o no eres hijo? Pero estamos viendo cómo muchos hablan solamente de la ternura de Jesús, solo se predica el lado compasivo, paciente, amoroso y benigno. Y eso es bueno porque Él es así, pero seríamos ciegos y hasta tontos si no vemos que Dios se indigna, que Dios se enoja. Seríamos necios, ciegos. Hebreos 12:25. Miren lo que dice allí. Hebreos 12:25. Dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, se refiere al monte Sinaí cuando estaba ahí la nube y estaba el Señor. Dice, si esos no escaparon, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. O sea, si no le hacemos caso.
Si aquellos, dice, no escaparon ¿a qué? Al juicio, a la disciplina. Y se refiere a los judíos ahí en el desierto, ¿eh? ¿Cuántas veces me hicieron enojar en el desierto? Dijo. Me tentaron, cada rato estaban allí y me hicieron enojar. Y una vez le dijo a Moisés: hazte a un lado, Moisés. ¿Qué vas a hacer? Hazte a un lado, le dice. ¿Qué vas a hacer, Señor? Que te hagas a un lado porque los voy a fulminar a todos. Estaba enojado el Señor. No, dice, y empieza a interceder por ellos. No, Señor, tú eres lento para la ira y grande. Y empieza a interceder por ellos. Y es verdad, Dios es lento para la ira y grande misericordia. Y se detuvo Dios. Fíjate la oración de Moisés. Pero Dios siguió enojado. Y finalmente nos dice 1 Corintios 10, no lo busquen, que muchos cayeron postrados en el desierto. Se murieron. ¿Por qué? Por eso vino el juicio sobre ellos. Hebreos 12, pero ahora vamos al versículo 28. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo? Con temor, con respeto y reverencia. Ahora fíjate el versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿No les da miedo esa frase? ¿No les infunde temor? A mí, si quieren que se los explique, no, porque me da miedo. No. Hebreos 10, versículo 30. El problema es que muchos conocen el lado amable del Señor, por decirlo de una manera, y no conocen el lado severo de Dios. Y el problema es que cuando viene la severidad de Dios, el enojo, viene el castigo, la disciplina, el juicio, dicen que fue el diablo. Hebreos 10:30. Muchos no conocen. Veamos lo que dice aquí. Pues conocemos al que dijo. ¿Qué dice ahí? Conocemos. Lo conocemos. Al que dijo. Tú lo conoces. ¿Sí? Fíjate, aquí dice: conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez conocemos que dijo el Señor: el Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué hará Dios? Juzgará a su pueblo. Escuchen bien lo que voy a decir. Hay que definir algo muy importante. La Biblia dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, que al ser derramada nos manda al infierno. Pero cuando creímos, como Dios el Padre derramó su ira en su Hijo, en ese momento fuimos justificados en su Hijo cuando creímos. ¿Lo está entendiendo? Pasamos a ser hijos de Dios. Entonces la ira de Dios para condenación al infierno, esa ya no vamos a pasar. Lo que vamos a pasar es el juicio del tribunal de Cristo, donde se nos darán las recompensas o se nos detendrán, donde seremos juzgados según hayamos hecho, bueno o malo, cuando estábamos en el cuerpo. Fíjate. Y ahí es donde algunos van a ser reprendidos. Sí, estaremos allá con el Señor, pero muchos dicen: no te voy a dar tu galardón. Entonces, ¿qué juzga hoy en su pueblo? Pedro dice que el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Por dónde empieza? Por la casa de Dios. Ok, sigo leyendo Hebreos 10:30. El Señor juzgará a su pueblo. Y miren el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. ¿Qué le sucedió a Zafira y Ananías? Vamos a ver la historia del juicio a Zafira y Ananías. Escúchenme bien. Esta es una historia del Nuevo Testamento. Es una historia donde estaba Pedro, estaban los apóstoles, ¿sí? Probablemente Zafira y Ananías conocieron a Jesús. Es muy probable. La Biblia no da esos detalles, pero eran contemporáneos de los apóstoles. Y es muy posible que ellos oyeron a Jesús predicar. Su mensaje llegó a sus vidas y ellos formaron parte de la iglesia de Jesucristo. De pronto comienza un mover
en el capítulo 4, no lo vamos a ver, un mover soberano del Espíritu Santo. La persecución a los cristianos estaba provocando que muchos entraran en pobreza al perder sus negocios, al perder sus trabajos, sus medios de entrada para sostenerse. Entonces el Espíritu Santo comenzó a mover el corazón de los que tenían bienes y empezó de una manera muy hermosa a poner en los corazones de los cristianos generosidad, de manera que ellos, los que tenían propiedades, dice que las vendían y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles, y ellos suplían para las necesidades de la iglesia, de la congregación, y los que no tenían para comer les ayudaban y les daban para comer. Entonces, en ese mover del Espíritu Santo que fue soberano, no hay un mandamiento, escúchenme bien, no hay un mandamiento en la Biblia que diga que nosotros debemos de vender nuestras propiedades ni nuestros autos, como dicen algunos por allí. Aquí está, miren, es bíblico, traigan sus escrituras, traigan sus casas. Era un mover. Los apóstoles nunca dijeron, traigan el precio de tu casa, vende tu yunta de bueyes. No había carros. Vende tu... No. Y ahí es donde abusan muchos. Y la gente ignorantita, pobrecita, abusan de ellos. Pedro, nunca se ve que Pedro estuviera motivando eso, era algo del Espíritu Santo. Entonces ahí aparece Zafira y Ananías, y ellos se ve que tenían propiedades. Entonces vamos a la historia, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, o sea, significa que tenía más. Porque no dice vendió su heredad, dijo una. O sea, se ve que era un hombre bendecido económicamente, próspero. Ok. Hipotéticamente vamos a ponerle nosotros que la vendió en $1,000,000. Ok. Nada más para como ilustración. Vendió una heredad en $1,000,000. Versículo 2. Y sustrajo del precio. Miren. Escuchen bien, por un lado el mover del Espíritu Santo para ayudar, y miró que la gente llevaba y dijeron, vamos a hacer lo mismo. O sea, de inicio se nota que el Espíritu Santo les habló a ellos para que vendieran la heredad y llevaran el precio de la heredad. Pero cuando tenían el $1,000,000 en las manos, es muy probable, lo más seguro, porque dice que Satanás llenó su corazón, que le haya insinuado algo así como, pero $1,000,000 es mucho, nada más da $500,000, nada más da $500,000. Sigue siendo mucho dinero, $500,000, pero no des todo. ¿Alguna vez Dios ha puesto en tu corazón dar para la obra una cantidad? Te dice, voy a dar $10,000, pero ya cuando llega el momento de darlos le bajas a $5,000. ¿Les ha pasado? No me digas. Bueno, ahí hubo un sincero. Fue Satanás el que te metió en tu corazón eso. Porque si de origen fue Dios, Él no rebaja. El problema es cuando ya tienes el dinero, ya a punto de darlo, ahí ya le pellizcas. Pero sigamos leyendo. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, significa que se pusieron de acuerdo. Oye, pues $1,000,000 pues es mucho, ¿no? Si damos 500,000, a ver, ¿quién da 500,000? No, pues nadie. ¿Qué te parece si de aquí agarramos y nos echamos un viajecito a Babilonia? Sí, está bien, me parece bien. Y le recortaron, dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Miren el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí hay varias cosas que quiero mencionar. Número 1, el verdadero ministro del Evangelio confronta el pecado. ¿Quieren que se los repita?
El verdadero ministro de Jesucristo confronta el pecado. Versículo 4. Después, ahorita vamos a más cositas. Le dice: reteniéndola, tu heredad, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Problema cuál fue? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, ¿por qué permitiste que Satanás te llenara el corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, dice, sino a Dios. Versículo 5, mire lo que sucedió, ¿eh? En este caso el juicio vino inmediato, hermanos. Dios queriendo preservar a su iglesia en el temor, en su temor. Dios queriendo preservar a su iglesia en la santidad. Dios diciendo: yo no voy a admitir hipocresías, ladrones, fraudulentos. Yo no los voy a permitir. Si quieren ser parte de la iglesia, necesitan pasar por la cruz de mi Hijo, doblando su rodilla, arrepintiéndose, lavando sus pecados y cambiando de vida. De otra manera no. Y el juicio fue inmediato. Dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Oiga, mire, vamos a aplicarnos un poco aquí en este versículo. El primer punto: el verdadero ministro del evangelio confronta con el pecado. Una pregunta viene aquí: ¿quién le quitó la vida a Ananías? ¿Pedro o Dios? La respuesta es bien obvia. Es obvio que Dios. ¿Te puedes imaginar a la gente diciendo algo así como: no vayas a la iglesia porque Dios te puede quitar la vida si no andas rectamente? ¿Se puede imaginar a un cristiano así? ¿Te imaginas que alguien diga: oye, yo quiero ir a la iglesia ahí donde predica Pedro? Y dice: sabes que ahí la cosa no es como a lo mejor tú piensas, ¿eh? Ahí si tú andas chueco puedes caer fulminado como un tal Ananías. ¿Te imaginas? ¿Cuántos quieren ir a la iglesia? Sin duda, hermanos, esta es la mejor manera de alejar a la gente de la iglesia, ¿sí o no? Esa es la mejor manera de alejarlos. Versículo 6. Ahorita voy a tocar otros puntos. Hechos 5:6 dice: y levantándose los jóvenes, mira, el ministerio de los jóvenes tenían el ministerio de enterradores. Dice: y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en 500,000 pesos la heredad? Y ella dijo: sí, en 500,000 pesos, y aquí está, mi esposo la trajo, en tanto la vendimos. Y Pedro le dijo, versículo 9: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Oiga, ¿qué ministro del Señor hace eso hoy? ¿Conoce alguno? No, hombre, al contrario. Tú vas a ser rico, tú también. Ustedes más que los de aquí, los de allá. Olvídense, los últimos serán los primeros. Y como Dios, fíjate, una vez un predicador de esos dijo: como Dios los va a prosperar enormemente después que yo ore por ustedes, pero tienen que hacer un compromiso. A mí me van a dar sus diezmos de todo lo que reciban. Y todos dijeron: amén. Esos son los de hoy, esos son los de hoy. O sea, no importa que tengas doble vida, no importa que vivas como cualquier pagano allá en el mundo. Dios te ama y te quiere prosperar y te va a bendecir. Qué tremendo. Te sacarán a ti. Y entran los jóvenes. Dice el versículo 10: al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, estaban muy activos, allí estaba un ministerio bien activo. Dice: la hallaron muerta y la sacaron
y la sepultaron junto a su marido. Mire, varias cosas. Número uno, los dones del Espíritu Santo fluían en la vida del apóstol Pedro. La Biblia dice, en la carta a los Corintios, que el Espíritu Santo reparte a cada uno según el Espíritu reparte. Eso es algo soberano de Dios. Y a uno le da espíritu de revelación, a otro le da don de conocimiento, don de discernimiento de espíritus, don de hacer milagros, don de fe, etcétera, 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 según el Espíritu quiere. Ok. Es imprescindible que en las iglesias los ministros tengan por lo menos, porque dice Pablo, pedid por los mejores dones. Tener el don de discernimiento de espíritus, de conocimiento profundo. Estaban en una reunión, seguramente era el tiempo de la ofrenda, porque Pedro estaban ahí, tenían 3 horas cuando de reunidos después de que llegó, que había muerto Ananías y llegó su esposa, pasados como 3 horas, o sea, estaban en una reunión. Entonces cuando trae Ananías los 500,000 pesos para el arca de las ofrendas, Pedro lo mira y en ese momento el Espíritu Santo le revela. Y el asunto es este: Pedro no se quedó callado. No se quedó callado. Y esto fue público, hermanos. Esto fue público. Y el don de conocimiento, de revelación, de discernimiento de espíritus operó en ese momento en el apóstol Pablo. Y le dijo: Ananías, ¿en tanto vendiste la heredad? Sí. ¿Por qué permites que Satanás llene tu corazón? Imagínate a Ananías así mirando así, y delante de todos. ¿Qué vendida no se quedaba contigo? ¿Qué reteniéndola no estaba contigo? ¿Por qué has mentido? No a los hombres, has mentido a Dios. Y en ese momento, delante de todos, cayó muerto. Imagínate. Una vez un pastor me habló en la noche. Pues ya serían como las 10 de la noche, un jueves. Yo estaba ya en mi casa, había terminado la reunión y suena el teléfono y era un pastor de acá de la costa, de Colima. Entonces me dice: Chuy, soy el pastor tal. Hola, ¿cómo estás? Dice: hermano, no sé qué ha pasado, una tragedia, no sé qué hacer. Y estaba llorando y yo le dije: a ver, espérate, cálmate, tranquilízate y cuéntame. Es que no podía, estaba muy turbado, muy perturbado. Yo le dije: mira, tranquilízate y platícame. Y dice: es que, ¿te acuerdas que yo te comenté que había una hermana ahí que decía que era profeta y que tenía doble vida y engañaba al marido y hacía un montón de cosas? Dice: entonces yo he estado predicando contra el pecado y ella en plena predicación dijo: así dice el Señor, y profetizó y un montón de cosas. Entonces me interrumpió y yo extendí mi mano y le dije: cállate en el nombre de Jesús. Y dice: y cuando yo dije eso, Chuy, se cayó la señora. Y pues todos se asustaron y que les dijo: déjenla ahí, déjenla. Y yo terminé la predicación y estaba hablando con unas personas y al final alguien viene y me dice: pastor, venga, necesita venir a ver. ¿Qué pasó? La señora, ¿qué tiene la señora? Venga y véala. Pastor, está muerta, me dice. Estoy aquí en la oficina y está aquí afuera en el auditorio, está muerta la señora. Y yo dije: ay, Dios. Y dice: ¿qué hago? Le dije: mira, tranquilízate, háblale a la policía, háblale a la Cruz Roja, que vengan, ellos van a investigar. ¿Qué les digo? Pues que se cayó. Pues que se cayó. Tú no le vayas a decir: es que era una falsa profeta, es que Dios trajo juicio, porque no te van a entender y van a sospechar de ti. Nada más diles que se cayó. Entonces le dije: tenme al tanto. Entonces, bueno, ya hizo todo el asunto y me llama: ya se la llevaron, pastor, y pues tengo que ir a declarar porque pues yo soy el pastor allí y me dijeron que fuera a declarar y pues ve. Bueno, pasaron 2 días
Y me llama el pastor, me dice: pastor, me dice, ¿estás sentado? Le digo: sí, ¿por qué? Agárrate, dice, si no, siéntate. ¿Por qué? Dice: le hicieron la autopsia a la señora esta que murió. Le digo: y dice: pues el médico forense estaba espantado, estaba totalmente desconcertado. ¿Por qué? Dice: porque cuando la abrieron para saber el motivo de su deceso, dice, no estaba el corazón. ¿Cómo que no estaba el corazón? Había explotado el corazón literalmente. Era una masa sanguinolenta, pastor. Y él dijo: ¿qué es esto? ¿Sabe? Pregúntenme cómo esa iglesia entró en una nueva dimensión. Pregúntenme. ¿Quieren preguntarme? ¿Quieren preguntarme si vino temor de Dios sobre esa iglesia y sobre ese pastor? Pregúntenme, por favor. Sí vino. Esa es la mejor manera de sacar de la iglesia a los falsos. O sea, déjame contarle una historia. Tal vez ya la he escuchado en otra ocasión. Esto sucedió en 1983. Nos invitaron a una convención de pastores. Iba a haber gente muy que yo conocía, a dos de ellos. Dos eran verdaderos profetas del Señor. Los otros yo nunca los había oído, pero bueno, nos dijeron: va a haber un presbiterio, o sea, un grupo de profetas, de hombres de Dios, de pastores, de ministros, llenos del Espíritu, que van a ministrar a los pastores, nos van a imponer las manos, van a orar por nosotros. Y como Pablo a Timoteo dice, y Dios, como son hombres ya viejos, ellos quieren orar para depositar lo que Dios les ha dado. Entonces ayunen y oren. Y a mí me invitaron, y a otro pastor aquí en Guadalajara, y nos fuimos juntos. Previamente ayunamos llorando: Señor, pues que oren por nosotros, nos impongan las manos, reparte dones del Espíritu, etcétera, etcétera. Y llegamos a la convención. Llega la primera noche. Bueno, nos hospedó una familia amablemente. Y llega la primera reunión en la noche. Y empieza a predicar un hombre como de unos 85, casi llegando a los 90 años, de apellido Fox. No, nada que ver con Guanajuato, Y de apellido Fox. Yo a ese señor lo había conocido porque él venía a la iglesia donde yo había nacido, en el Señor. Y empieza a predicar el viejito, tremendo predicador. Lo estaban interpretando al español. Entonces él de pronto empezó a ponerse nervioso porque él normalmente está así estático, así como yo, ¿sí? Él está enseñando, pero empezó a ponerse nervioso y le decía algo al traductor. Entonces dice, eso sucedió como a los 15 minutos de que él estaba predicando. De pronto dice: voy a decir algo, hermanos. Yo en mi vida me había pasado lo que me está pasando ahora en este sentido. Jamás lo he hecho, pero hoy lo voy a hacer porque el Espíritu Santo me lo está diciendo. Todos dijeron: y ahí viene la palabra, ahí viene. Entonces dice: usted que está ahí en medio, usted sí. Un hombre dice: yo, usted, venga para acá. La señora que está junto a usted, ¿quién es? Mi esposa. Vengan los dos. Pónganme 2 sillas aquí. Y se las pusieron así a su derecha. Acá estaba el intérprete, estaba aquí el hermano Fox, y estaba allí las 2 sillas, y lo pusieron enfrente, así, del lado de la congregación, todos viendo. Había como 2,000 pastores, o 2,000 personas, pastores con sus esposas. Entonces le dice: mira, y el hombre temblaba así, se le miraba, y le dice: mira, es la última vez, te dice el Señor, que te lo digo. Si no te arrepientes de lo que estás haciendo, te vas a morir, le dijo. Y el otro: ¿qué? Y le dice: andas en adulterio, tienes otra mujer, y si tú no te arrepientes, te vas a morir en este momento. Mentira, dice. Ok, si soy mentiroso, caiga yo en este momento al instante muerto, o caigas tú, le dice. Y el hombre dice: no, sí, ya no era adulterio, sí, no, perdón. Y le dice: arrepiéntete bien, asegúrate que eres genuino, porque si no, el juicio de Dios va a venir sobre ti. Ya te lo ha dicho varias veces, y tú te has burlado de él. Y el hombre cayó ahí al piso. Y la mujer, cuando él dijo no, ella dijo: sí, cierto, porque lo habían visto una semana antes.
Y ahí lo dejó, y el hombre, ¿en qué estábamos? Y retoma la predicación y todos estábamos así. Dice, hey, levanten la cabeza, levanten el rostro, tienen algo que esconder. Esos sí son profetas, hermano, no como los de ahora, de profetillas de balines. Eso es lo que son. Esos profetas quieren quedar bien con ustedes, con la gente, y siempre les profetizan paz, paz, todo está bien. Veo en tu vida un gran negocio. ¿Por qué siempre son negocios, por el amor de Dios? ¿Por qué no dicen, veo en tu vida un gran esposo? ¿Por qué nunca dicen esas cosas? Porque son falsos, y sobre de ellos vendrá juicio también. Pero déjenme contarles, este está todavía peor, porque es muy posible que bueno, déjenme contarles. Tengo un amigo que es pastor. Él ha venido eventualmente algunas veces aquí. Él fue maestro mío en la escuela bíblica. Es un americano. Una vez me dijo, una vez que vino, me dijo, oye Chuy, fíjate que tengo un amigo, es un profeta, es un profeta. A mí me hablaron de él, me lo recomendaron. En ese hermano operan los dones del Espíritu Santo bien tremendo, Chuy. Dice, mira, es un hombre santo, bien recto, es un hombre ya anciano. Dice, y yo lo tuve en mi congregación, pero la verdad me la pensé para tenerlo, porque Dios le revela, cuando mira a la gente, está predicando, y Dios le revela todo y descubre todo y no se detiene. Y lo llevé a mi congregación. Dice, no, dice, mira, había un temor en la gente la primera noche, pero llegaron. Dice, mira, él me dijo que él no es un hombre que sufre mucho, porque cuando ve a una persona, dice, casi indistintamente el don opera casi automático, y Dios le muestra todo. Y dice que le dijo, yo sufro mucho, hermano, porque yo veo las cosas de la gente. Yo le digo, Señor, ¿por qué me diste este don? Para que reprendas a mi iglesia, que le dijo el Señor. Dice, mira, cuando a mí me habían dicho que cuando él lo llevan a un restaurante que casi no quiere ir, pero aceptó una invitación, y a mí me habían dicho que él siempre pide la última mesa del fondo, pero él se sienta en la mesa, en la silla que está él queda frente a la pared, o sea, dando la espalda al todo el restaurante. Y me dice, yo le digo, ¿por qué? Dice, pues porque nomás ve a la gente y no se calla y les dice. Y dice, mira, llegamos al restaurante y se sentó así, y yo me senté, miraba el fondo del restaurante. Entonces llega el mesero y se para detrás de él y dice, aquí les reparte la carta, ¿quieren algo de beber? Pues tráiganos unas limonadas y no sé qué. Entonces dice, yo lo estaba mirando y nomás le hizo así y dijo, oh no, Señor, no. Y yo me le quedé viendo, y el mesero se fue y le dice, John. Imagínate. Y regresa John, era el mesero. Sabía cómo se llamaba. Le dice, John, tu esposa se llama X, Noemí, ¿sí o no? Sí. Tú andas en adulterio, te enredaste con una mujer que no es tu esposa. Le dice, te alejaste de la iglesia porque tú ibas a la iglesia, te enfriaste, John, y comenzaste a dar traspiés. Arrepiéntete, yo no te mueres. Dice que el hombre se cayó ahí, llorando, y todo el restaurante, ¿qué le pasa? Ya le andaban dando primeros auxilios y quién sabe cuánta cosa. Bueno, me dijo mi amigo Dwayne, me dijo, oye, ¿quieres que venga a casa de oración? Y yo le dije que sí. No se ha dado, no sé por qué. No sé si sea por la misericordia de Dios. No sé si porque el Señor diga, no, es que si lo mando se queda sola casa de oración. Pero no quito el dedo del renglón, Y ya estoy consiguiendo el correo de Dwayne, y le voy a decir, oye, ¿te acuerdas de aquel profeta?
queremos que venga. Bueno, oren. No sé, bueno, 1 Corintios 11:27. Dios es amor, sí es amor, pero también se enoja y también envía juicio sobre sus hijos. Todos esos que andan coqueteando todavía con el diablo, con las cosas esotéricas y todas esas cosas. Hermanos, miren, ciertamente, 1 Corintios 11, ciertamente Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero eso no significa que su ira no llegue el momento en que su enojo lo aplique. Algunos de ustedes han sido amonestados por Dios y les entra por aquí y les sale por acá. Si Dios nos está trayendo esta palabra, quiero que noten cómo nos está llevando en la serie sobre el temor de Dios. Si Dios nos está llevando a este punto, hermanos, se quedaron bien serios, les dio temor, ¿verdad? Así se llama el tema. El juicio y el temor de Dios. ¿Qué relación hay? Casi ninguna. Casi ninguna. Ahora vamos a ver cómo seguía Dios moviendo en la iglesia primitiva. 1 Corintios 11:27. Está hablando Pablo de tomar la Santa Cena. Cómo debe de hacerse con corazón limpio, sin tener pecados escondidos, porque miren lo que puede pasar o lo que sucede en muchos lugares. 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, significa en pecado deliberado, ahí guardado, sabiendo que lo que estás haciendo no está, Dios está enojado y luego se celebra Santa Cena o la Cena del Señor y pones cara de San Martín de Porres y vas y la tomas. Ten mucho cuidado. Fíjate lo que dice. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, de la muerte significa. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo, significa examínese a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Algunos cuando hacemos Santa Cena, algunos dicen, uy pastor, casi no hacemos Santa Cena, por misericordia de Dios. Porque no es cualquier cosa. Unos la acostumbran cada semana y se hace un ritual sin ton ni son. La Biblia no dice cada cuándo hay que hacer, las veces que la bebiereis y comiereis este pan y esta copa. Pero cuando lo hacemos, hermanos, previamente doy una serie de enseñanzas, porque no es cualquier cosa. Y hay algunos, hermano, aquí no tenemos Santa Cena del Señor. No, a la ligera no. Por esto que estamos leyendo, sigámoslo haciendo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, sin entender lo que hizo Cristo en la cruz, y sigue con sus cosas, y come y bebe, ¿qué sucede? Juicio come, y bebe juicio para sí. Y miren lo que había pasado en la iglesia de los Corintios, versículo 30. Por lo cual, porque algunos lo hicieron indignamente, hay muchos que enfermos. Ciertamente algunos caen enfermos como una disciplina y un juicio de Dios. Otras veces no, porque el cuerpo envejece, está corrompido y se enferma. Pero en ocasiones no, El problema es cuando algún cristiano cae enfermo y ya sin ton ni son, estás en pecado. No necesariamente, aunque puede ser. Por eso dice que cada uno se pruebe a sí mismo. Y sobre todo los predicadores de la prosperidad dicen, no, ¿cómo Dios te va a enviar una enfermedad? Si nos las quitó no leen la Biblia esos señores. Esos señores no leen la Biblia. ¿Qué dice allí? Por comer indignamente y participar del cuerpo y de la sangre, hay muchos enfermos. No sé si quieren que les explique en griego, en arameo y hasta en totonaca qué significa enfermos.
¿Quieren que les explique qué significa estar enfermo o le seguimos? Ok, hay que seguir. Porque todos entienden lo que es estar enfermo. ¿Qué dice allí? Por haber tomado indignamente la cena del Señor, que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. O sea, cada rato caen, no se levantan, siempre están arrastrando la cobija, siempre están, están debilitados, no tienen fuerza para enfrentar el mal, ni su pecado, siempre caen dominados por sus pasiones, por sus cosas interiores, siempre están ahí porque están debilitados. ¿Por qué? Porque no han arreglado cuentas con el Señor. Y lo peor, no solo se enfermaban y estaban debilitados, dice, muchos, ¿qué? Duermen. Esta palabra, duermen, es un hebraísmo, es una expresión netamente judía que significa han muerto. ¿Cuántos traen una versión que dice claramente? Levante su mano. Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay muchas que traen en su versión que dice, y muchos ya se murieron. ¿Qué significa eso? Que se murieron antes de tiempo, como Zafira y Ananías. En esta congregación ha habido casos, hermanos, ha habido casos. Hubo un caso bien tremendo de un hombre un matrimonio, y él empezó a escalar en los puestos en su trabajo y llegó a la gerencia. Pues los buenos sueldos, pero llegan las fiestitas y todo eso. Y el hombre el hermano se enredó, era nacido de nuevo, se enredó con una mujer. Entonces su esposa lo descubrió y vino y dijo, hermanos, mi esposo anda en adulterio. Y lo llamé, le dije, oye, ¿qué pasó? No, es que no es cierto. No, ¿cómo no? Ya, total, ya dijo, no, sí, pero es que no sé qué pasó, etcétera, todo el asunto. Entonces yo le dije, deja esa relación, arrepiéntete. Dijo, no, sí, pastor. Y pasaron como un mes y le pregunté a la esposa, ¿qué pasó? No, está peor, hermano. Y lo volví a llamar, le dije, ¿sabes una? Mire, le dije 3 veces. Y le dije, si tú no terminas con eso, te voy a expulsar de la iglesia. No puedes estar aquí, así no. Entonces él dice, no, pues que al cabo que quién sabe qué, y se puso mal. Y se fue solo, no tuve que expulsarlo, él solo se alejó. A los 15 días, hermano, me llama su esposa por teléfono y me dice, pastor, ¿qué pasó? Me acaban de avisar que mi esposo tuvo un accidente. No sé qué tan grave es, pero ora por mí. Oré por ella, le dije, bueno, tenme al tanto. Como a la hora me llama y me dice, pastor, mi esposo acaba de morir. ¿Qué pasó? Dice, iba en su auto rumbo a Chapala, iba con su amante y ellos iban a Chapala, y una camioneta de esas de 5 toneladas en sentido contrario venía a más de 100 por hora, perdió el control, se brincó el camellón. Dice, mira, Chuy, estoy en el lugar del accidente. Cayó encima del auto. Dice, el auto parece como una lámina de cuando un bote de refresco que pasa un auto, está así, plano. Dice, y yo dije, ya se los llevaron. No, ahí están adentro. Dice, Chuy, no hay nada, nada más me asomo y no hay nada. Escúchenme bien, literalmente lo recogieron con espátula, es literal. Y ella dijo, yo sé que fue el juicio de Dios. Yo sé que fue el juicio de Dios. Y ha habido otros, pero quiero irme sobre el final. Algunos se preguntarán, ¿por qué el Señor obró de esa manera con Zafira y Ananías? ¿Por qué les pasó eso a los corintios? ¿Acaso está impidiendo Dios que la iglesia crezca? ¿Acaso Dios no quiere que la gente se sienta bien en la iglesia? ¿Que se sientan contentas y prosperadas en la iglesia? Pregunto, ¿quién hace una campaña evangelística donde Dios ejecuta a las personas que tienen doble vida? ¿Quién hace una campaña así? ¿Quién hace una campaña que diga más o menos así? Noches de gloria, venga a recibir su milagro, y luego unas letras amarillas con rojo, advertencia, si usted decide venir,
Si usted acepta y asiste, sepa que corre el riesgo de ser muerto por llevar doble vida. Si usted es un hipócrita, un mentiroso, anda en adulterio, o es un borracho, un ladrón o fornicario, piénsesela 2 veces en venir a la campaña. ¿Quién hace una campaña así? No va nadie. Por eso se ha diluido tanto el evangelio, porque con tal de llenar las iglesias, venga a recibir su milagro. Dios lo ama tal y como es usted. Si es usted homosexual, Dios lo ama tal y como es. No es verdad. Dios lo ama como un ser humano, pero aborrece esas perversiones. Y como no les hablan de pecado, no les confrontan de pecado, venga a recibir su milagro, que lo quiere prosperar el Señor. Cuánta mentira le dicen. Miren, ayer que yo estaba preparando este mensaje, el Señor me dijo: Chuy, nunca juegues con la salvación de las personas. Y yo me asusté, le dije: Señor, yo estoy jugando. Dice: no, pero te estoy advirtiendo, nunca juegues con la salvación de las personas, porque te las vas a ver conmigo. ¿Saben lo que es jugar con la salvación de las personas? Decirles mentiras de que Dios los ama tal y como son y que no va a pasar nada y que tú estás bien. No es cierto. Si tú te mueres sin Cristo en tu corazón, te vas al infierno. Yo no voy a jugar con la salvación de las personas, hermanos. Dios me libre de jugar. Y hay de aquellos que juegan con la salvación de las personas. Hay de aquellos. ¿Se imaginan a la gente nueva allí en el episodio del libro de los Hechos, en el capítulo 5? A la gente nueva que estaba allí con su corazoncito puesto. Porque aquí les ponemos un corazón, ¿no? ¿Se imaginan a esa gente que estaba en esa reunión, que presenciaron el juicio de Dios sobre Zafira y Ananías? ¿Se imaginan? Oye, vámonos de aquí porque Dios nos va a matar. Aquí nos dijeron que Dios nos iba a hacer ricos, como nos dijo el apóstol Armando Negocios de la Cruz, que Dios nos quería, pero no, aquí se me hace que la onda aquí no es así, no, aquí el Señor los fulmina. Otros dicen: si les predicamos así a la iglesia, pues nunca va a crecer, dicen. ¿Cómo les vamos a hablar que Dios aborrece su pecado? ¿Cómo les vamos a decir que Dios los va a mandar al infierno si no se... No, les vamos a decir que todo está bien y que Dios los quiere bendecir. Pero miren rápidamente, vamos a ver precisamente que esa fue la estrategia de Dios para hacer crecer la iglesia de Cristo. Gente temerosa de Dios. Hechos 5:14, vamos ahí, es el mismo pasaje de Zafira y Ananías. ¿Se detuvo el crecimiento de la iglesia porque Dios trayó juicio y fue presenciado por la gente? No, al contrario, mire versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cómo creció la iglesia en sus inicios? Enviando Dios juicio sobre los hipócritas. Qué increíble, qué estrategia tan más distinta. Vamos rápidamente a ver cómo la iglesia no se detuvo, siguió creciendo, hermanos, a pesar de estas cosas que sucedieron. Vamos a leer Hechos 6:1. Rápidamente dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué sucedió? Creció el número de los discípulos. Ahora vamos a Hechos capítulo 12, versículo 21. Mire Dios siguió enviando sus juicios. Hechos 12:21 dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, los emocionaba. Y el pueblo aclamaba diciendo: voz de Dios. A Dios, allí lo estaban viendo, hacían Dios a Herodes. Decían la gente: voz de Dios y no de hombre. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Mira el 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Todo esto echa por tierra a todos esos cobardes, porque eso es lo que son, que no quieren hablar las cosas tal y como son. Son cobardes. Porque ellos dicen que no crece la iglesia. ¿Y cómo crecía la iglesia primitiva? Seguía creciendo. Un texto más y ya, para que se vayan y a ver si pueden dormir esta noche. Hechos 19, versículo 16. Hechos 19, 16. Dice así:
Bueno, resulta que había un endemoniado y llegaron unos allí y le dijeron: nosotros se lo sacamos el demonio. Y dice: en el nombre del que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio les dice: yo sé quién es Pablo y sé quién es Jesús y ustedes quiénes son. Y se les echó encima, les puso una corretiza y les puso una golpiza. Miren, ahí está. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora mire lo que sucedió. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mira el 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, la brujería, la hechicería, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, un valor, un dineral. Mire todo lo que sucedía en la primera iglesia, hermanos. Y se detuvo el crecimiento de la iglesia. Vea el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, el deseo de Dios para su iglesia es que sus hijos caminen en santidad. ¿Alguien puede dudar eso? No, el deseo de Dios para su iglesia es que caminemos en obediencia a su palabra, en honestidad, en integridad, en el temor de Dios, de tal manera que los que no son cristianos no quieran venir a la iglesia. Y si vienen, no es para que se sientan a gusto, es para que se sientan incómodos. La iglesia, mis queridos hermanos, no está diseñada por Cristo, no fue diseñada por Cristo para que la gente se sintiera bien, no. ¿Quién se iba a sentir bien con todo lo que pasaba? Pero solamente los que eran sinceros con Dios decían: las cosas con el Señor son serias. ¿Te acuerdas de Zafira y Ananías? Pues no le hace: yo quiero ir a donde predica ese Pablo. Pero le entras a todo, a lo que sea. Yo estoy cansado de esta vida, yo estoy arrepentido, yo quiero caminar con Dios. Vamos, imagínense. Y termino con esto, versículo Hechos 5:11. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El juicio y el temor de Dios. Hermanos, les digo esto finalmente: si Dios nos está llevando ahora por aquí, lo que sigue puede ser eso. Yo no soy profeta, soy pastor, pero es una advertencia bien seria. Esta es una gran razón para temerle, para adorarle, para servirle con amor y reverencia, con temor de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Sabemos que eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de disciplina, de castigo, de juicio. Sabemos que eres lento para la ira y grande misericordia, y eso es lo que nos da tiempo para arreglar cuentas, que eres lento para la ira. Pero llegó un momento en el tiempo antiguo en que dijiste: basta ya, y enviaste el diluvio y destruiste a todos. Y tu lentitud para la ira y tu gran misericordia, hubo un momento en que dijiste: basta ya, y Sodoma y Gomorra fue borrada del mapa. Señor, tú dijiste que vendrías por una iglesia pura, limpia y sin mancha, y por esa vendrás. Y sentimos que estás limpiando a tu iglesia, Señor. Si todavía no ha habido juicio, es porque eres lento para la ira. Pero, Señor, no podemos decirte: no lo hagas.
¿Quién te pudo estorbar cuando dijiste traerá un diluvio? Cuando le dijiste a Lot, sal de Sodoma, y destruiste todo, Señor. Cuando Zafira y Ananías llegaron ahí a la iglesia con su hipocresía, con sus mentiras, ¿quién te puede decir no lo hagas? Lo que sí podemos decir es, Señor, alarga tu misericordia. Sé lento para la ira. Danos tiempo, Señor. En algunos el reloj está llegando a la hora. Cada quien debe de arreglar sus cuentas con Dios. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Pero no podemos decir que no limpies a tu iglesia. Si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que te rechazan, Señor? En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Danos tu gracia, tu paciencia, tu longanimidad, Señor, se extienda. Hay mucha corrupción, Señor, en la iglesia. Hay mucha mentira, muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros. Que la voz de tu Espíritu salga, Señor, por cada rincón de la tierra, en cada iglesia, apercibiendo a los verdaderos hijos de Dios, de que el juicio vendrá. Después ya no habrá tiempo como le pasó a Esaú, que lloraba y lloraba y procuraba con lágrimas, pero ya se había pasado el tiempo. Ya no hubo tiempo para el arrepentimiento. Una vez que Dios decide ya enviar juicio, ya no hay tiempo. Danos sabiduría, Señor, para entender los tiempos. En el nombre de Jesús.